Ya. Bueno, pues muy buenas noches a cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto que nos acompañen nuevamente y como siempre, pues tenemos invitado de lujo. Hoy nos acompaña el doctor Luis Miguel López y nos va a hablar de un tema muy bonito como es la discapacidad y que es un tema que muchas veces tenemos olvidado o la mayoría de las veces que no volteamos a ver. Entonces, ahora, por respeto a él y respeto a ustedes que llegaron muy puntuales, pues vamos a iniciar y que las personas se nos vayan uniendo conforme pues conforme vayan, llegando. Sugiero que las preguntas las dejemos al último para poder, que la grabación salga bien, porque luego sale pesada y no la puedo pasar al chico del canal de YouTube. Y Luis Miguel, muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida. Está en su Buenas noches a casa. todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes nuevamente. Claro que sí, todas las veces que guste acompañarnos es bienvenido. Y pues le cedo la palabra, le cedo los micrófonos para que iniciemos y así Muchas podamos gracias. escucharle más. Y no Muchas se le gracias, haga tarde, doctora. sí. Pues bienvenidos a todos. Buenas noches. Mi nombre es Luis Miguel, soy psicólogo, psicoterapeuta, tanatólogo de aquí de Campeche, la ciudad más fría de México. Les voy a platicar un poco acerca de mi experiencia. Yo les quiero comentar que trabajo, para los que no me conocen, en educación especial desde hace ya más de 25 años. Trabajo con niños con discapacidad, he trabajado en la unidad de servicios de apoyo a la educación regular y en un centro de atención múltiple, del cual fui fundador. Entonces llevo muchos años trabajando con jóvenes, con niños y con papás de personas con diferentes discapacidades, diferentes trastornos diagnósticos, diferentes discapacidades comórbidas con otros trastornos que ya iremos viendo alrededor de la charla. Les preparé una presentación, pero me gustaría que pudiéramos ser un poco interactivos en este sentido, pero bueno, entiendo que al final van a ser las preguntas. Pero si alguien no entiende algo, por favor me comenta, y levanta la mano para que con mucho gusto podamos confundirlo más o aclarar las dudas, ¿ok? Bueno, me voy a permitir compartir con ustedes. Bien, no sé si lo logran ver. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, yo le llamé así, amor y rechazo, porque dentro de mi experiencia he visto cómo, dentro de algunas características como padres, yo que trabajo dentro del ámbito de educación especial, estos papás, cuidadores, personas, familiares, hay algunos procesos de duelo que están ahí y han sido recurrentes durante muchos años. ¿De qué me he dado cuenta en este sentido cuando hablamos de discapacidad? Que hablamos de la diferencia, hablamos de algo que es totalmente no normal para nosotros en ocasiones, de lo cual podemos hacer mella, chistes, podemos hacer algún tipo de burla. Y a lo largo de la época de nuestra historia como mexicanos, como campechanos, como seres humanos, hemos visto estas situaciones cómo afectan la vida de estas familias y de viva voz les puedo decir que puedo ver que afectan, ¿no?, el futuro y el desarrollo de todas estas familias. Entonces, hablo del duelo por discapacidad porque es un proceso que yo he visto, el cual he estado trabajando con los padres de familia con los que me corresponde trabajar, con los familiares. También doy consulta por las tardes y este es mi consultorio, su casa. Y también aquí atiendo a algunas personas, no solamente por el duelo, por una discapacidad, sino por algún diagnóstico que ya vamos a ver más adelante. Entonces, pues, ay, no veo por aquí si puedo subir esto. Ahí está. Dice, bueno, cuando nos conocemos, cuando se conoce la pareja, ¿no? Heterosexual, eh, o homosexual o cualquier tipo de pareja, pues no quiero ser peyorativo, eh, pues
se forjan esperanzas, se forma el amor, se forman expectativas, proyectos de vida, proyectos en donde estamos construyendo muchas cosas. Dentro de las historias que yo he vivido junto con los papás de algunos de mis alumnos, también veo que estas parejas que se fueron formando nunca pensaron, ¿no? Que cuando decían que contigo la misma, la milpa es rancho y el atole champurrado, pues esta milpa y este atole y este champurrado se iban a ir derritiendo poco a poco, se iban a ir quemando, se iban a ir desgastando y todo esto se iba a convertir en algo que a veces es muy complicado de explicar para ellos, ¿no? Al inicio de estas historias, estos padres tenían un proyecto de vida, un proyecto de pareja, un proyecto de familia y empiezan una historia de amor, una historia de enamoramiento, algunos, y otros que tuvieron la fortuna de quedar, ¿no? Embarazadas, tuvieron la fortuna de enterarse de la noticia, o también tuvieron la infortunia de poder entender hasta los 3, 4, 5 meses, 6 meses, después de intentar perder al bebé a través de hierbas, a través de tés, a través de óvulos, que era irremediable la situación. Lo que estas parejas, estas personas no tenían en cuenta eran las consecuencias que traerían todas estas situaciones que vivieron durante estos procesos, ¿no? De formación de pareja, en donde un nuevo integrante llegaría a la familia. Cuando hablamos acerca de esto en cuanto a la formación de pareja, pues yo les decía, ¿no? Hay un proyecto de vida, hay un proyecto de pareja. La persona más importante para ti, pues es con la que aprendiste a crecer y muchas veces esta deja de ser quien se encarga de ella misma porque hay algo que le impide encargarse de sí mismo, hay algo que nos impide ver a estas personas para poder entender que van a ser independientes, que van a ser personas que puedan salir adelante por sí solas. En este momento, cuando estos proyectos de vida y de pareja estaban construidos, se empiezan a decaer y se empiezan a reconstruir o a deconstruir. Se empiezan a caer pedazo por pedazo y empezamos a ver diferentes situaciones que vamos a ir manejando y vamos a ir recordando y vamos a ir analizando con el paso del tiempo, con el paso de cada historia, con el paso de cada caso a los cuales pues a veces tenemos relación porque somos vecinos, porque somos familiares, porque somos amigos, porque todos tenemos alguna persona y conocemos a alguien con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de trastorno, con algún tipo de diagnóstico, o yo mismo puedo ser parte de esto. Entonces empiezo a formar mi historia, mi forma de dar amor, de enamorar, de ser pareja, y empiezo a ver que todo esto que había yo construido y había yo tratado de mejorar, de hacer, de sentir, de poder contemplar o no, empezamos a ver cómo a través de esta historia muchas veces no sabemos con quiénes nos estamos emparejando. Yo cuando platico con los papás, cuando hablo con ellos y con las parejas que me tocan para trabajar toda esta parte de procesos dolorosos por la parte que corresponde, siempre les pregunto, ¿cómo aprendiste a ser hombre? ¿Cómo aprendiste a ser mujer? ¿Cómo aprendimos? Es una pregunta que a veces ni siquiera pasa por nuestra cabeza, pero cuando nosotros nos damos cuenta de los patrones que estamos repitiendo dentro de estas familias, de cómo soy hombre, cómo soy mujer, cómo trato a la mujer, cómo trato al hombre, cómo permito que me traten, entonces empiezo a ver cuál es la diferencia con mi contexto y con mi comunidad. Es decir, ¿hay similitudes? Yo aprendí a ser hombre y entonces empezamos a hacer un análisis en función de nuestros propios padres. Todo esto pareciera irrelevante, pero cuando yo empiezo a trabajar con estas parejas que están pasando por un
proceso en donde el proyecto de vida y el proyecto de pareja se ha transformado completamente, tenemos que empezar a trabajar con esto, porque a veces el hecho de repetir patrones, patrones de comportamiento, patrones de conducta, patrones en función de la emocionalidad, de cómo expresar mis emociones, mis sentimientos, sí tiene que ver con el cómo somos hombres, cómo somos mujeres, cómo aprendimos, porque tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con mi contexto, tiene que ver con todo lo que yo pude em, hacer, ¿no? De mi familia. Y entonces, en este sentido, empiezo a hacer un análisis o empezamos a hacer un análisis acerca de, en función de estos conceptos, ¿qué pasa con las personas que son diferentes a nosotros? Cómo veía mamá, papá, las personas con alguna discapacidad, cómo veía mamá y papá, la familia, tíos, abuelos, alguna persona con alguna malformación, ¿no? Cómo eran en los ochentas, en los setentas, en los sesentas estas personas, en donde estaban recluidos. Y aunque ustedes no lo crean, todas estas historias son recrudecientes actualmente porque todavía seguimos repitiendo algunos patrones de esos años, aunque parezca irreal. Bien, haciendo este análisis, cuando nos enfrentamos a estas historias eh, y recordamos que yo había dicho, bueno, contigo hasta el fin del mundo, pues viene toda esta parte en donde empiezo a ver qué está pasando conmigo, ¿no? Con respecto a la familia que estoy construyendo, cómo es mi historia, cómo son mis costumbres, los rituales, la parte de hábitos, de reglas, de límites, de normas, cómo me comunico con mi pareja, cómo me comunico con mis hijos, cómo me comunico con mis padres, cómo me sigo comunicando, qué sigo guardando, cómo soy, cómo estoy, cómo pongo límites, cómo pongo normas. Todo esto que tiene que ver con la parte educativa en función de la pareja y de la familia, son situaciones que a veces no se analizan puntualmente. Hablando de nuestra historia, cada uno de ustedes y un servidor tiene una historia, y una historia que viene de hace muchos, muchos años, en donde aprendimos a cómo ser, pues como somos, en donde nuestras costumbres están arraigadas a ciertos patrones, a ciertas familias, a ciertos apellidos, a ciertas costumbres, a cierto nivel social, en donde tengo rituales incluso antes de comer, incluso antes de bañarme, incluso antes de ir a la escuela o después de... Tengo formas de comunicarme con los demás, de de ser yo, de estar con los demás, de qué me gusta, de qué no me gusta, tengo límites, tengo normas, tengo responsabilidades, pero muchas veces nos dedicamos a estar contigo hasta el fin del mundo, como pareja, como amigo, como hermano, como familia, y en el último que pienso es en mí. Entonces empiezo a vivir a través de estas historias, de estas costumbres, de todo esto que mencioné, pues porque así crecí, ¿me explico? Entonces, todo esto se va convirtiendo en mi historia, en mi vida, en mi forma de ser, de estar, en mi familia, en mi forma de cómo enfrento los problemas, las situaciones, en mi forma de cómo resuelvo, de cómo confronto. Y entonces, cuando yo volteo a ver a esos padres y les pregunto, ¿no? Pues, la persona más importante para ti, ¿quién es? Y siempre, y ustedes no me dejarán mentir, son mis hijos, ¿ok? ¿Quién? Cualquiera de los dos, los tres, los cinco. Sí, señora, pero a ver, dígame quién primero. No, no podría decirte quién, pero las personas más importantes son mis hijos. Cuando yo les digo quién debería de ser, ahí entra una duda, porque ya entra el quién debería de ser. Eso quiere decir que las personas a las que yo le menciono no son. Entonces, ¿quién es? Y cuando llegamos a la conclusión de que la persona más importante soy yo, entonces empezamos a darnos cuenta que en el último que he pensado, en la última que he pensado, que he trabajado, que he visto,
es en mí, es en ti. Y entonces, desde aquí empieza un trabajo para poder identificar qué te pasa a ti con esto que está sucediendo alrededor de este contexto que se ha convertido en una situación complicada, en una situación difícil, en donde el proyecto de vida, el proyecto de pareja, el proyecto de familia, tus sueños, tus metas, tus aspiraciones, todo eso se ha visto coartado. Entonces, cuando yo pregunto cómo aprendo a ser hombre y a ser mujer, ¿no? Pues tiene que ver con todo esto, con toda esta historia familiar. Y cuando empiezo a ver que es contigo hasta el fin del mundo, es contigo, aunque yo no quiera estar, aunque yo ya no quiera pertenecer, aunque yo ya no quiera estar contigo, aunque yo ya no te ame, aunque ya no te quiera. Pero, pues, mi obligación es estar contigo, ¿ok? Entonces, estas historias que he resumido, que son muchas de las que he escuchado a través y a lo largo del tiempo, nos dan la oportunidad de poder entender cómo cada familia tiene una raíz, tiene un origen y se van formando. Y cada mujer, cada hombre, cada persona dentro de estas familias juegan un papel bien importante. Entonces, cuando la vida nos obliga a renunciar a todo esto, a todas estas cosas amadas, a todo esto que a veces creemos que nunca vamos a perder, pues de repente nos enfrentamos a situaciones bien difíciles y todos pasamos por quiebres, por pérdidas y por procesos dolorosos, por procesos de duelo. Hay situaciones a las que no queremos renunciar, hay cosas a las que nos cuesta mucho trabajo renunciar, a estos privilegios que nos había dado la vida, a estos privilegios, comodidades, ¿no? Que nos habían dado nuestros padres, a estas comodidades. Y ahora que tengo que ser independiente, pues no sé cómo lograr todo lo que ellos lograron por mí y para mí. No sé qué hacer. Y cuando empiezo a construir mi familia y me enfrento a un diagnóstico, pues yo obviamente no acepto el diagnóstico, pero no sé que no lo acepto. Solamente en este momento entro en shock. Entro en una parálisis en donde cuando el doctor me está diciendo, nació bien, lloró al nacer, pero tiene características de un niño con síndrome de Down, vamos a descartar, o al parecer hay una malformación, o al parecer hay una parálisis, o al parecer hay una situación que tiene que ver con una mutación etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, ante esta diferencia, cuando yo sé que mi hijo tiene algo, que mi hija tiene algo, pero no sé qué es, todo lo que mencioné anteriormente se derrumba, cambia. Y en ese momento entramos en shock. Y en ese momento empieza la preocupación y en ese momento empezamos a ver qué es lo que tiene, cómo está. La madre acaba de tener a un bebé, la mamá empieza a pedir ayuda, a que se lo entreguen, a que lo vean, a que lo curen, a hacer lo imposible porque esto no esté sucediendo. Estos procesos en donde enfrentamos y confrontamos un diagnóstico son procesos bien dolorosos, en donde enfrentamos una realidad de momento. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pues, no tienen la oportunidad de acudir a que se hagan un ultrasonido, a llevar un control prenatal, un control médico durante todo el embarazo, porque muchas mujeres tienen a sus hijos en casa, las ayuda una partera, porque muchas mujeres tienen complicaciones, porque muchas mujeres pasan por situaciones bien complicadas. Y los diagnósticos, pues dependen muchas veces de alguna situación congénita y otras veces
No sabemos de qué depende, pero el niño tiene una condición diferente. Entonces, ante esta diferencia, ante estas situaciones que ustedes se podrán imaginar lo dolorosas que pueden ser para la madre, para el padre, para toda la familia, inicia un proceso. Y es un proceso en donde nos enfrentamos a muchas situaciones, en donde nos enfrentamos a un estado de shock, en donde no sabemos qué hacer, en donde nos tienen que separar del bebé durante mucho tiempo y nos tienen que tener en observación o tenerlo en observación o mantener con oxígeno o empezar algunas intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las recomendaciones al final de salir al hospital y todo inician un proceso doloroso en donde los padres no tienen idea de qué decirse, no tienen idea de lo que están sintiendo. Recordar todo esto, analizar todas estas historias y todas estas situaciones en función de un diagnóstico, nos da la oportunidad de entender cómo han sido estos 15 años, estos 6 años, estos 5 años cuando los niños entran y tienen que ser escolarizados o tienen que enfrentarse a alguna situación en donde tienen que hacerles valoraciones, tienen que hablar con los padres, tienen que ver muchos cambios en la rutina, en el trabajo. Los padres empiezan a frustrarse en muchas cosas. Uno tiene que dejar de trabajar porque no puede dejar solo al niño. El niño es dependiente todavía. No alcanza la madurez como cualquier niño. Las pautas madurativas no se alcanzan porque ante una condición un niño puede empezar a caminar hasta los 4 o 5 años, empezar a hablar a los 6, a los 7. Todas estas pautas, estos reflejos, reconocimiento de colores, reconocimiento de personas, nos dan muchas situaciones que causan conflictos y que van aumentando toda esta tensión dentro del hogar. Entonces, imagínense el trabajo que hay que hacer ante un diagnóstico, ante un diagnóstico que muchas veces pasa desapercibido porque de alguna manera hemos encontrado aliados en las instituciones, en algunas instituciones educativas, hospitales, que nos han dado esperanza, que nos han dado y nos han dicho que así no se va a quedar esto, que esto va a ir avanzando. Entonces estos padres empiezan a trabajar sobre este diagnóstico y o empiezan a evadirlo. Este conjunto de condiciones que afectan las habilidades mentales, habilidades físicas, habilidades motoras como las que he nombrado, y todo el funcionamiento de una persona, pues se denomina discapacidad. Este conjunto de condiciones que afectan en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de discapacidad, dependiendo del tipo de habilidades que se estén repercutiendo, que se estén deteriorando, van a hacer que nosotros como padres podamos tener proyectos y esperanzas de acuerdo a lo que veamos. Muchas veces ante estos diagnósticos nos quedamos solos o solas y enfrentamos todas estas largas travesías de rehabilitación, de diagnósticos, de análisis, de estudio, en donde el dinero no alcanza para poder ayudar a mi hijo, al alumno, al primo, al sobrino, a poder, pues, realizarse todo esto. Y entonces, aunado a que no estoy de acuerdo con lo que está pasando con mi hijo, muchos padres empiezan a evitar estas características de una discapacidad y empezamos a buscar opciones. ¿Quién es el mejor doctor? ¿Quién es el mejor terapista físico? ¿Quién es el mejor psiquiatra? ¿Quién es el mejor psiquiatra? ¿Con quién llevaste a tu hijo? ¿Qué medicina tiene? ¿A dónde lo vas a poner? ¿Cuáles son las alternativas? Entonces puedo embarrarle aceite de esto, lo meto al mar en luna llena, tan, tan, tan. Y todas estas situaciones que los padres van agotando porque todavía no hay una aceptación, ¿no? De lo que está pasando.
con mi hijo. Cuando nos enfrentamos a esto y pues vemos que ya no hay marcha atrás, la vida nos obliga a renunciar a todas las personas, a todas las cosas amadas, porque ya todo lo podemos perder. Entonces, el futuro que yo veía en esta bola de cristal, el futuro que yo veía a través de todos estos proyectos, de todos estos objetivos, metas, sueños, en este momento se pierde. Se pierden por la forma en cómo a través de todos los años, en donde veo que un bebé ya puede caminar, pero no camina bien, ya puede ver, pero necesita una graduación muy fuerte, escucha, pero también necesita aparatos auditivos, necesita muletas para caminar, o una silla de ruedas, o una sombra, o alguien. En este momento empiezo a renunciar a situaciones que pensé que no iban a pasar. Y todo esto a lo que vamos renunciando tiene que ver con frustraciones, con proyectos no logrados. Y todos estos son procesos dolorosos, los cuales no se trabajan y se convierten muchas veces en resentimiento, en enojo, en frustración. Y entonces vemos a personas solas educando a niños, más dos hermanos, o educando al hermano mayor, a el menor, porque alguien tiene que trabajar, a padres sumidos en el alcohol, en la depresión, en la ansiedad, a padres que han perdido su trabajo, padres que han empeñado absolutamente todo por buscar algo, algo que pueda decir, esto no está ocurriendo, esto va a pasar. Entonces, todas estas pérdidas que vamos pasando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pues aunque no querramos, la vida nos va obligando a renunciar con el paso del tiempo, porque el tiempo va pasando. Y entonces vemos que ya no tenemos el mismo apoyo de los demás, de los vecinos, de los tíos, de los papás, y que ahora nos quedamos solos y que estamos ahora viviendo, pues muchas veces una realidad que no pensábamos vivir y que con los únicos que contamos son con nosotros mismos. Cuando este proceso empieza a trabajarse como tal, este proceso doloroso, este proceso de duelo, empieza a tener repercusiones. Cuando yo me doy cuenta de que pierdo el proyecto de hijo y de que lo he perdido, porque yo tenía la expectativa y la esperanza, porque cuando yo estaba embarazada o estábamos embarazados y mi familia, mis papás y los abuelos platicábamos de cómo le íbamos a poner todo eso que eran esperanzas, sueños, objetivos, la esencia como padres, ¿no? Que nos veíamos yendo a la plaza, yendo al parque, yendo al cine, disfrutando con él, imaginando que iba a ser arquitecto o doctor o arquitecta o bióloga como su padre o como su madre o como su abuela, pues perdemos este proyecto. Entonces empezamos a trabajar este proceso doloroso, trabajar con la pérdida del proyecto de vida de tu hijo. Es trabajar con un proceso bien doloroso que como papá a veces no puedes reconocer. ¿Por qué? Porque no hay una aceptación muchas veces de que no tienes un proyecto de vida para la condición con este hijo que te tocó. Porque te tocó el hijo que te tocó. Y también te tocaron los padres que te tocaron. Y con eso no hacemos nada. Tenemos que empezar a trabajar a través de estos nuevos proyectos. ¿Qué pasa con la pareja? ¿A qué nos enfrentamos como psicoterapeutas, como tanatólogos? Pues que están enfrentando una realidad que muchas veces lleva a la separación,
al divorcio, a la infidelidad, a la violencia, al engaño. Lleva a la mentira, lleva a la procrastinación, lleva al abandono. Y la pareja y la familia y los amigos se van cansando. Estas realidades que enfrentamos a través de estas situaciones nos hablan de que hay ocasiones en que es complicado elegir la mejor opción para nosotros, para nuestro hijo. Y entonces cedo o me rebelo o violento o grito. Y grito para ti, para mí y para todos los que me escuchan, como mis hijos, porque estoy enojado, porque no estoy a gusto, porque esta realidad que me está tocando es algo que no quería vivir, que no tenía ganas de vivir, que no era para mí, yo no pedí esto. Y el enojo, la violencia y todo lo que he mencionado son reflejo muchas veces de situaciones que no se trabajan y que nunca se han trabajado. Porque esta es una realidad, pero tú también traes una realidad, traes una historia, como lo mencioné hace minutos, perdón, como lo mencioné en función de que traes también una vida ahí atrás, con sinsabores, con situaciones no resueltas, con problemas, con conflictos, con realidades que no te hubieran gustado vivir, pero que las viviste. Aunado a esto, entonces empiezo a tener dificultades. Y menciono a las parejas porque dentro de la estructura del centro de atención múltiple, en donde trabajo, generalmente hay este patrón, ruptura de la familia. Es una sola persona la que se hace cargo, ¿ok? Y entonces vemos que llega la mamá con tres o cuatro o cinco hijos. ¿Y usted se ha preguntado por qué tantos? En ocasiones sí, obviamente tiene que ver con la parte del cuidado, ¿no? El cuidado de nuestra sexualidad para no embarazarnos, para no tener más hijos, pero también es poder entender que puedo dar hijos buenos, dar hijos normales, procrearlos y demostrarle a mi familia que esto es algo, ¿no? Que pues fue fortuito. Esta es una hipótesis mía, muy personal, en función de lo que yo he observado en, en las escuelas donde he estado, donde he trabajado. Porque muchas veces también son parte de la ayuda a mamá, los mayores, los niños, hacernos cargo también del hermanito, ¿no? Y también de el futuro, porque cuando yo no esté, alguien tiene que hacer lo que yo no hago por mí. Y estos son mis otros hijos, y estos son tus hermanos. Entonces, empezamos a buscar ayuda ante el diagnóstico, empezamos a tratar de que la familia pueda ayudarnos de acuerdo a la cultura, los amigos, nos dejamos guiar por los demás. Empezamos a, pues, experimentar diferentes situaciones, como mencionaba hace rato, alternativas de cuidado, alternativas de cura, alternativas de sanación. Nos dicen cómo debemos de ir, cómo debemos de caminar, con qué diagnósticos sí pueden trabajar, con cuáles no, qué doctor es mejor, qué escuela es mejor. Y empezamos a permitir que los demás interfieran en nuestra vida y a cómo empezar a manejar a nuestro hijo, la conducta, la forma en cómo se manifiestan, la forma en cómo se comportan. Mi suegra, mi suegro ya viven con nosotros, mis primos, mis tíos, mis vecinos, están la mayor parte del tiempo. Empezamos a delegar responsabilidades y a permitir que los demás influyan de alguna u otra manera. Esto va a depender de mi cultura, de mi religión, de la sociedad en donde yo viva, de la forma en cómo aprendo a vivir con la familia, con los amigos, de qué tan seguro estoy yo de lo que estoy haciendo como papá, como mamá, o si es importante que yo escuche a los demás para que me digan qué tengo que empezar a hacer, qué no he hecho para que mi hijo se cure, se rehabilite. ¿Ok?
Y pasamos desde la ayahuasca hasta exorcismos, pasamos desde metilfenidato hasta operaciones, pasamos de psiquiatra a psiquiatra hasta, no sé, médicos cirujanos. Pasamos y pasamos y pasamos buscando y buscando una cura. Esto hace muchas veces que la familia pierda su identidad, la pareja, la familia pierda su sentido de vida y empiecen a ver cómo los demás, empiezan a ver cómo los demás empiezan a guiarlos, a decirles qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que darles de comer, cómo tienen que darles de comer, cuáles son las sustancias que le hacen bien, que le hacen mal. Empezamos a probar nuevas formas de alimentación, buscamos nutriólogos, buscamos especialistas, buscamos una solución, una cura, un milagro, ¿ok? Y entonces esta ayuda se convierte en algo y en un proceso de nunca acabar. Papás que han pasado de escuela en escuela, papás que han pasado de centro en centro, de médico en médico, de estado a estado, de ciudad en ciudad, buscando algo que ayude a su hijo a mejorar. Todo esto parece ayuda, parece amor, parece que hago lo imposible por él. Pero lo que yo he visto en función de estas personas que sin ninguna malicia puede ser que nos estén ayudando, puede ser que también nos estén ayudando a que entendamos que esto puede cambiar. Y el hecho de que yo quiera que cambie, de que yo quiera que sea diferente, de que yo quiera que esto ya no siga pasando como está pasando, implica que probablemente no estoy aceptando lo que tengo en casa. No estoy siendo coherente ni congruente porque estoy rechazando a través de esas actitudes de amor, de cariño, de respeto, entre comillas. Pero darnos cuenta de esto es algo bien doloroso, es algo bien frustrante porque entra la pregunta, ¿quién es tu hijo para ti? ¿Qué representa tu hijo para ti? Y en las escuelas de educación especial no existen especialistas que trabajen estos procesos de duelo. En las escuelas de educación especial de nuestro México, no sé si en el mundo, no hay tanatólogos para trabajar las pérdidas, por lo que yo esperaba como papá, del hijo que yo esperaba y lo que tengo. Y esto conlleva a que dentro de las escuelas haya poca participación, poca afluencia, poco compromiso de los padres hacia las actividades. Y entonces, pues nos encontramos en las reuniones, en las juntas, con el 50% de los padres de familia porque mi hijo de la primaria o de la secundaria tenía una junta y no puedo faltar a esa, pero a la de educación especial sí. Entonces, todas estas situaciones que van mermando, ¿no? El aprendizaje, el desarrollo de los alumnos nos hace pensar en si realmente están aceptando a sus hijos, si realmente están aceptando y es amor lo que estamos demostrando. Darnos cuenta de esto implica también poder trabajar con los padres. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con los padres sobre estas condiciones, sobre estas características en donde lo cuido, no lo dejo salir a la calle, no permito que juegue, que se moje, que vaya al mar, que vaya a la playa, que vaya a la feria, que vaya al parque, que se monte en una bicicleta, que pueda correr, que se tiene que caer de acuerdo a sus posibilidades, pues empiezo a sobreprotegerlo o a protegerlo en demasía, ¿ok? ¿Y a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a chicos que ya tienen 18, 19 años, que tienen una discapacidad intelectual, es decir, que solamente hubo una lesión a nivel cerebral y que no pueden aprender como los demás, pero que tienen todas las habilidades y capacidades para poder aprender algún oficio, alguna situación motriz, ¿no? Que les permita cocinarse, ser independientes, ir al baño, bañarse. Y nos encontramos con jóvenes de 18, 20 años que todavía no se saben bañar, no saben ir al baño. Nos encontramos con niños de 8, 10 años que todavía usan pañal. Nos encontramos con niños que hay que criar, que hay que darles de comer. Nos encontramos con niños
que todavía usan mamila y están en primero de primaria, porque no saben beber de vaso. Entonces empezamos a infantilizar. La infantilización es no aceptar lo que está pasando con mi hijo, es que yo permita que duerma conmigo, porque pues es algo que también rompe la pareja. El niño duerme porque algo puede pasarle. Entonces a lo mejor duerme en la cuna y luego lo paso, y luego a la cuna y luego lo vuelvo a pasar, y tengo que darle la mamila, y entonces y cuando te das cuenta el niño ya tiene 6 años, 7 años y sigue durmiendo conmigo, y sigue durmiendo entre nosotros. Y estos procesos también hacen que utilicemos a nuestros hijos para algo que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y también lo pongamos con un intermediario. ¿Qué sucede con esto? Cuando infantilizamos, cuando no dejamos desarrollar, cuando no permitimos que el niño explore, ojo, dependiendo de la discapacidad y del trastorno, ¿ok? Entonces le decimos al niño, puedes hacer lo que quieras en el momento que quieras porque este es tu cuarto, esta es tu cama, este es tu espacio, todo esto es tuyo, yo vivo para ti. Y sobreprotejo. Y me doy cuenta hoy, a los 20 años, que mi hijo ya dejó de ser un niño, pero que no sabe hacer absolutamente nada y que cuando yo me muera, cuando yo ya no esté, porque todos vivimos con la muerte a un ladito, ¿están de acuerdo? Nadie va a hacer lo que yo hago por él. Absolutamente nadie. Estas situaciones hacen que yo inutilice a mi hijo, hacen que yo lo perciba como alguien que no puede hacer lo que tiene que hacer, que no puede hacer nada porque yo lo tengo que hacer por él. Porque esto me hace mejor papá, porque esto me hace mejor mamá, mejor abuela, porque pues sus papás no les dan chocolate, pero yo soy la abuela o el abuelo y le doy chocolate. Y me vale gorro porque yo soy abuelo y el abuelo está para consentir. Sí, pero el médico dijo, por favor, que no se le diera chocolate porque tiene un trastorno de hiperactividad, es oposicionista desafiante y esto lo altera y causa ansiedad y entonces se vuelve más agresivo y más grosero. Sí, pero le di chocolate, punto. Y entonces empezamos a perder nuestra autoridad. Luego hay características en donde empezamos a ver, no sé si voy bien de tiempo, que pues esta permisividad, todo esto me lleva a ser, perdón, esta sobreprotección permisivo con mi hijo. Y entonces yo estoy ahora jugando un papel en donde pues tengo que hacer lo que él dice, tengo que hacer lo que él hace, ¿no? Tengo que darle de comer a tal hora, tengo que darle lo que él quiere, tengo que procurarlo, atenderlo, cuidarlo, y nos encontramos con chicos que consiguen todo a través del berrinche, que pegan a los papás, que golpean a sus compañeros, que me dan patadas y espinillazos, que vemos que están en una situación de descontrol total. Y entonces nos damos cuenta que el papá pasó a segundo plano, porque siempre permites, porque siempre complaces. Pero llega la hora en que este niño crece, se convierte en un adolescente y ya no puedes tener control. Y ahora él hace lo que quiere. Y si no lo haces, pues vemos adolescentes, ¿no? Adolescentes dentro de la cotidianidad, sin discapacidad, que se cortan las venas para llamar la atención, que se cortan las venas, que se salen de su casa, ¿no? Que se van a vivir con un amigo, que empiezan a probar sustancias, porque no hubo control, porque fui demasiado permisivo, porque no puse límites, porque no puse normas, porque yo no soy la autoridad, lo es él. Y cuando vemos a los chicos con discapacidad pasa exactamente lo mismo, solamente que con algunas limitaciones.
¿Qué pasa con ellos? Pueden salir corriendo, hacer un berrinche, cruzar la calle sin fijarse y ser atropellados. Pueden golpearte, tirarte lo que sea porque no hay conciencia de lo que te estoy haciendo durante el berrinche. Puedo pegarte, puedo insultarte, puedo agredirte, puedo clavarte, puedo hacerte lo que sea. En este sentido, fíjense, estos procesos que son bien dolorosos nos hacen a nosotros como adultos actuar de tal forma que yo trate a mi hijo con todo el amor del mundo, pero lo último que estoy haciendo es aceptar su condición y lo estoy rechazando. Y entonces vemos estas situaciones bien complicadas en el parque, en la escuela, en la calle. Y los padres se mueren de vergüenza, no, sí con los niños, ¿no? Que van a la escuela, que estamos, los papás, que nos pasa en algún lugar, nos morimos de vergüenza porque no le podemos dar dos nalgadas ahí, obviamente porque nos van a meter al bote. Imagínense si es un niño con una condición. Uy, no, 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 bueno, imagínense. Entonces, parte de esto es lo que tenemos que empezar a ver en función de hasta cuándo debe de hacer un berrinche un niño. Y tú no me dejas mentir, porque tienes hijos adolescentes con una condición normal y siguen haciendo berrinche. ¿Cuál es el motivo? Ya te lo dije. Hay que trabajarlo, porque si no lo trabajamos, estos adultos se van a convertir en adultos que no van a saber resolver, no van a saber buscar una meta, objetivos, no van a saber trabajar en conjunto porque están acostumbrados a que todo se les dé, a que todo se les resuelva en el momento en que ellos lo piden. Y entonces, para evitar la vergüenza, pues dejo que grite, dejo que llore, le doy el chocolate, le doy lo que sea, porque qué vergüenza que me estén viendo en la calle, ¿no? Uy, pero cuando lleguemos a la casa vas a ver, y llegamos a la casa y vas a ver lo mismo porque no hiciste absolutamente nada, ¿ok? Bien. ¿Con qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver con la aceptación y con la normalización. Estoy buscando, estoy sobreprotegiendo a través también de la comida, del sedentarismo, ¿no? La obesidad es algo que estoy viendo también en los chicos con alguna discapacidad. Pero ¿cómo trabajar el duelo para saber si tengo que aceptar la condición de mi hijo, si tengo que aceptar lo que los demás digan, si tengo que normalizar de alguna manera a mi hijo llevándolo a una escuela regular, en donde los maestros tampoco tienen ninguna preparación, ¿verdad? Y no tienen por qué atender a un chico con discapacidad, porque para eso están los centros de atención múltiple, a menos que no tenga ningún tipo de condición intelectual y pueda acudir si hay alguna discapacidad motriz solamente. Pero, ¿cómo trabajar a través de esto el duelo? ¿Tengo que aceptar la condición de mi hijo? ¿Es posible que yo la acepte? ¿Es posible que yo trabaje este proceso doloroso de aceptación? ¿Tengo que normalizar algunas cosas o dejar de normalizar? ¿Tengo que empezar a cambiar o qué tengo que empezar a hacer? Todas estas preguntas de cómo trabajar el duelo es porque es algo que no se trabaja, porque tenemos que trabajar en función de las posibilidades, en función de empezar a no rendirse, empezar a trabajar con la resignación, pero la resignación no debe ser pasiva. No me puedo sentar a rezarle a Dios, a la Virgen, a las estrellas o en quien tú creas, para que esto cambie. Puedo rezar y al mismo tiempo moverme, empezar a cambiar, empezar a trabajar porque me he rendido, porque estoy haciendo cosas que tengo que cambiar, porque tengo que aceptar que está pasando algo conmigo que no es bueno para mí, ni para mi hijo, ni para mi familia, pero me tengo que poner en primer lugar. Y entonces, cuando yo empiezo a ver el diagnóstico como algo que me tocó, pero que tiene posibilidades. Cuando veo que falta
un movimiento antes del mate y que puede moverse la reina o puede moverse el rey, tengo que aprovecharlos. Tengo que empezar a ver de qué manera estas posibilidades me van a ayudar a través de mi reconstrucción, a través de mi formación, a través de trabajar este proceso, este duelo, este dolor que todavía tengo con mi hijo, de esta cerrazón, de este llanto, de esta contención que a veces solo sale a través de que mis ojos se llenen de lágrimas, pero no permito que caiga ninguna. Todas estas alternativas que tengo tienen que estar ahí, pero tengo que buscar ayuda, tengo que buscar a cómo no rendirme, a cómo continuar, a cómo trabajar este proceso. ¿Qué me pasa a mí con mi hijo? ¿Cuál es el motivo por el que me siento así para con él? ¿Por qué estoy enojada con él o con mi esposo? ¿Será que yo tuve la culpa? ¿Será que él es el culpable? Porque dentro de todas las historias siempre hay culpa. Siempre hay culpa porque esta nunca va a caer al suelo. En este sentido, darme cuenta de todos estos trabajos, todas estas alternativas, todas estas situaciones, pues nos da la esperanza y le damos esperanza al paciente, al padre de familia, al docente, para continuar. Le damos esperanza y nos damos esperanza a nosotros y sobre todo empezamos a tratar a un niño como un ser humano, no como un objeto de experimentación, no como alguien que tiene que estar encerrado las 24 horas, no como alguien que no tiene posibilidades de salir adelante, como alguien que no tiene, de acuerdo a su discapacidad, la posibilidad de ser independiente, no como alguien que no tiene un futuro, sino alguien que puede ver posibilidades, que puede tener posibilidades. Bien, pues trabajar con el proceso es algo que nos toca, señores, como psicólogos, como psicoterapeutas y tanatólogos. Es algo que nos toca para poder resignificar estos procesos en función de saber qué es lo que me pasa, poder reconciliarme. ¿Con quién? Conmigo. Perdonarme, ayudarme, reconocer lo que está pasando conmigo. También perdonar a mi padre, a mi madre, a mi pareja, a mi esposo, a mi Dios o en lo que yo crea. Trabajar con el proceso es trabajar conmigo, porque yo soy el proceso, porque de mí dependen muchas cosas. Si alguien quiere unirse a este proceso, bienvenido. Si no, recuerdo que la persona más importante para mí debería de ser yo. Y para comenzar con este proceso, tengo que ser yo. Olvidarme de lo que van a decir, de qué van a opinar y empezar este proceso lo más pronto posible. Y dejar de disfrazar el rechazo a través del amor, a través de la condescendencia, a través de la sobreprotección, del exceso de cariño, de que yo lo amo, que es lo mejor para mí, es lo mejor que me pasó en la vida. Mentira. Hay situaciones que no queremos aceptar. Y está bien sentirse así. ¿Qué me pasa a mí con mi hijo? ¿Qué me pasa a mí cuando lo veo con su diagnóstico? Cuando lo veo postrado. ¿Qué me pasa a mí? Este es un proceso que tiene que empezar. Aún tu hijo tenga 19, 30, 50, 20, 2. Es un proceso que tienes que trabajar porque es algo que no has hecho por ti y que hoy, pues a lo mejor te des cuenta de que es importante empezar. La aceptación pasiva de una situación adversa, esa es la resignación. Pues me resigno, ya no puedo hacer nada. Me tocó el esposo que me tocó, la esposa que me tocó, ni manera.
permito que me pegue, permito que me grite, ¿no? Entonces, si yo me voy a resignar, no me voy a resignar de forma pasiva. Me voy a resignar activamente. La resignación activa es un nuevo concepto, porque a través de esta podemos llegar a la aceptación, pero llegar a la aceptación es algo bien complicado. La resignación activa es una forma en cómo nosotros podemos ir trabajando mi impotencia, mi desesperanza. Entonces, empiezo a trabajar con las posibilidades, con las alternativas de estos cambios, pero tengo que querer trabajar con estos cambios positivos para no quedarme paralizado emocionalmente. Ver el futuro y aceptarlo, ver el futuro y saber que hay alguien con quien yo cuento, que puedo ser yo o puede ser tú, que puede ser alguien que está junto a mí, que puede ser alguien que siempre ha estado y no lo he visto, que puede ser quien tú quieras. Te agradezco el espacio, te agradezco que hayas estado conmigo, espero que haya sido útil la información, que hayas reflexionado. Para mí es un tema maravilloso, es algo que quería compartir contigo como parte de mi experiencia. Aquí te dejo mi número celular por si requieres de algún tipo de apoyo, o consulta, con mucho gusto, algún tipo de orientación. Y te agradezco tu espacio y te agradezco el hecho de que me hayas escuchado y que hayamos coincidido el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia.